Todos, sean bienvenidos a una clase inicial de Derecho Civil 1. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder compartir durante este segundo semestre del año 2021 el curso de Derecho Civil 1. Por lo cual, pues este curso lo vamos a tener identificado bajo el código FG 032. La clase del día de hoy, en cuanto a su tema a tratar, será el derecho civil. Por lo cual vamos a entrar ya de lleno a nuestro curso y vamos a pasar a nuestra primera diapositiva que nos va a indicar cuál es el objeto de esta clase. Tenemos entonces ahora en pantalla el objetivo de esta clase. El objetivo de la clase es que el estudiante tenga nociones básicas de definiciones y del origen del derecho civil, su evolución y situación actual. Bueno, teniendo en cuenta ya el objetivo de esta clase, vamos a entrar de lleno a los temas que nos van a regir este primer fin de semana. Bueno, vamos a tener entonces la primera diapositiva en cuanto al origen y evolución del derecho civil. Antes, quisiera hacer un breve paréntesis en cuanto a poder entrar de lleno al derecho civil, el poder tener bien claro realmente qué es el derecho y cómo poco a poco vamos nosotros llegando a esta rama importante que es el derecho civil. Por lo cual, ustedes como estudiantes de derecho, dentro de los primeros cursos, tuvieron a bien el poder estudiar la introducción al derecho, donde ustedes adquirieron las principales nociones de lo que es derecho. Quiero que tengamos muy en cuenta entonces, para poder tratar el derecho civil, previo el poder entender realmente qué es derecho. Cuando hablamos nosotros de la palabra derecho, el derecho en general, sabemos de que es ese conjunto de normas jurídicas que van a tender a regular, en un momento, el ordenamiento en sociedad. Bien, entonces ya teniendo en cuenta que es el derecho, siempre tenemos que tomar como consideración que es un conjunto de normas jurídicas. Hablamos nosotros de normas jurídicas, estamos tratando específicamente aquellas normas que crea el Estado para la imposición y ordenamiento de la sociedad. A diferencia que si ustedes comienzan indicando únicamente que es ese conjunto de normas, nada más vamos a caer en la incertidumbre en cuanto a esas normas, a cuál tipo de normas pertenecen. Pues pueden ser normas religiosas, normas éticas, normas morales, las cuales de alguna manera no nos sirven o no nos interesan para el tema específico en cuanto al derecho como tal. Entonces, ya teniendo en cuenta qué es derecho, que sabemos que es ese conjunto de normas jurídicas que crea el Estado para mantener un ordenamiento, tenemos que tener en cuenta entonces de que el derecho tiene varias ramas. El derecho en su momento va a tener diferentes ramas como lo es el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho tributario, el derecho notarial, etcétera. Y asimismo, pues dentro de esas ramas importante vamos a encontrar nosotros el derecho civil. Vamos a ver cómo entonces vamos a concatenar esa palabra derecho, que ya sabemos a qué se refiere, precisamente con las garantías y los derechos que confiere el derecho civil. Bueno, comencemos entonces ya de lleno a estudiar a qué se refiere el derecho civil, dónde encontramos su origen, el por qué existe el derecho civil y asimismo su evolución dentro de la historia. Para ello, pues esta primera diapositiva que tenemos en pantalla nos indica el origen y evolución. Vamos a ver entonces acá cuál es su origen. Nos indica el derecho civil surge como una necesidad de mantener un orden para evitar fricciones, contenerlas o resolverlas en las relaciones de los individuos entre sí, cuando estos se organizan en sociedades humanas. Perfecto, entonces este es el origen del derecho civil. El por qué nace el derecho civil. Importante de ver acá
es de que nos indica de que por la necesidad de mantener un orden para evitar esas fricciones y contenerlas o resolverlas, las relaciones de los individuos entre sí, vamos a ver que siempre el derecho civil se va a caracterizar porque es un derecho entre particulares. Por eso que, repito, indica esta diapositiva que se va a dar directamente las relaciones entre individuos. Siempre, repito, entre particulares. Vamos a ver cómo hay ciertos conflictos dentro de particulares, siempre de una persona igual hacia una igual. A diferencia que si nosotros hablamos un poco de otra de las ramas del derecho, como es el derecho penal, vamos a ver cómo en el derecho penal se va a dar una relación entre un particular y el Estado. Por el hecho de que si una persona particular incurre en cometer una falta o delito, el encargado de poder sancionar a esta persona va a ser el Estado. Repito, una relación entre particular y Estado. A diferencia del derecho civil, que nos atañe el día de hoy esta clase, es el hecho de que acá se van a dar relaciones entre particulares. Únicamente le interesa al otro particular el nacimiento y cumplimiento de una obligación. Perfecto. Entonces acá nos indica de que estas relaciones humanas en su momento se dan desde que existen o se organizan las sociedades humanas. Sabemos que durante la historia, poco a poco, el ser humano, por tener como característica esencial de que es un ser social o eminentemente social, vamos a ver al ser humano siempre con la necesidad de poder compartir con otros de su misma especie. No vamos a tener al ser humano como un ser humano ermitaño que se mantiene alejado de la sociedad y que no necesita de nadie más. No, el ser humano siempre va a necesitar de alguien más. Aunque alguien me diga, pues yo soy bastante independiente, pues yo no necesito de los demás, en algún momento de su vida necesita interactuar con alguien más. En algún momento de su vida va a tener esas relaciones directamente con otro particular, donde van a nacer obligaciones y derechos entre ellos. Es por ello que el derecho civil se va a enfocar, como lo indica su origen, en mantener ese orden para evitar fricciones y poder contener. Como repito, siempre dentro de relaciones entre particulares. Acá no vamos a ver involucrado al Estado, sino únicamente los derechos y obligaciones e intereses de particulares. Bueno, ya teniendo en cuenta a qué se refiere o de dónde nace el derecho civil en cuanto a su origen, vamos a hablar un poco acerca de uno de los autores que poco a poco va dando un poco más de explicación en cuanto al derecho civil en su origen y evolución. Vamos a hablar del autor José María López, quien indica que el derecho civil representa el más vasto sistema de pensamiento y legislación elaborando por los pueblos de cultura occidental para la solución de los problemas que plantea la vida de relación. Aspira a resolver con criterio de justicia cuestiones que a cada sujeto se le suscitan antes de nacer hasta después de morir. Vemos cómo este autor entonces nos explica acerca del derecho civil, que es un vasto sistema de pensamiento y legislación, o sea, un vasto pensamiento y normas que es elaborado por la cultura occidental para solucionar problemas que plantea la vida en relación. Algo muy importante que nos indica este autor es de que todas estas relaciones que nos indica, todos estos devenires, vienen desde el momento del nacimiento de la persona hasta después de su muerte. Vamos a ver entonces cómo el derecho civil se va a enfocar en esas relaciones entre individuales y esos derechos que se le va a dar a cada persona para poder tener precisamente esos derechos o esas relaciones entre individuales. Vemos cómo nos indica acá de que desde su nacimiento se va a ver marcado ya ese pensamiento y esa legislación. ¿Y esto por qué? Porque ante el derecho civil nos indica de que una persona humana va a tener derechos desde su nacimiento.
Hay teorías que lo indican desde su concepción y otras nos indican de que ese niño va a tener derechos en su nacimiento toda vez que nazca en condiciones de viabilidad. Vemos cómo entonces este niño que nace en condiciones de viabilidad ya tiene derechos en su momento. ¿Qué derechos puede tener un bebé? Puede tener el derecho a la vida, el derecho a ser alimentado. Pero ya cuando nosotros lo vemos también enfocado en cuanto al derecho civil, vamos a ver que este niño en su momento, toda vez sea reconocido por su padre, va a tener el derecho de que le provea todo lo que son alimentos. Que si en su momento uno de sus padres llegara a fallecer, pues parte de sus bienes van a pasar en su momento a ser poder de ese niño reconocido. Vemos cómo entonces desde el nacimiento se va a ver reflejado ese vasto conocimiento, ese vasto número de normas que van a proteger esas relaciones. Vemos cómo desde el nacimiento, cómo ese niño va a crecer, va a ser educado, va a llegar a una edad adulta, va a adquirir sus propios bienes, se va a tender a unir con otra persona en matrimonio, de ese matrimonio van a nacer niños, en su momento él va a llegar a una edad adulta, va a llegar a un punto en el cual va a fallecer y posterior a su fallecimiento todavía sigue rigiendo el derecho civil por el hecho de que sus bienes van a pasar después de su muerte, ya sea si él tomó una decisión a quien por medio de testamento se realizará o a falta del mismo de un procedimiento intestado. Vemos cómo entonces el derecho civil acompaña al ser humano desde que nace, durante toda su vida y hasta después de su muerte. Es a lo que refiere acá el autor José María López en cuanto a poder indicar de que es ese vasto pensamiento y legislación dentro de la vida de una persona humana desde su nacimiento hasta después de su muerte. Perfecto. Ya teniendo en cuenta entonces de dónde se origina la idea de crear el derecho civil y cómo poco a poco va a evolucionar. Vamos a pasar a una diapositiva más, siempre hablando respecto al derecho civil. Vamos a pasar ahora entonces a la diapositiva en cuanto a la evolución del derecho civil. Cuando hablamos nosotros de la evolución del derecho civil, lo vamos a identificar o lo vamos a dividir en 4 puntos de referencia. Vamos a tener el primer punto de referencia en la Edad Antigua. Está reflejada en la civilización romana. Bien es cierto, ha habido dentro de la Edad Antigua muchas diferentes ciudades, diferentes culturas que han enfocado su vida al estudio del derecho civil. Vamos a ver que a nosotros nos atañe un poco más específicamente el derecho romano. Vamos a ver cómo dentro de nuestro derecho actual tiene aún así bastante influencia el derecho romano. Vamos a estar también en su momento dentro de uno de los puntos de referencia de la evolución, la Edad Media, la Edad Moderna, que se caracterizó en su momento con la Revolución Francesa, y asimismo una edad contemporánea. Vamos entonces a entrar de lleno a cada una de ellas, y es por esto que durante esta evolución ponemos acá una imagen referente a Roma, una imagen referente a cómo Roma tuvo desde el inicio una gran influencia en el derecho, y más específicamente en el derecho civil, dentro de muchas de las legislaciones a nivel americano. Bueno, hacemos entonces ya a explicar cada una de ellas de estas diferentes edades. Vamos a comenzar entonces con la Edad Antigua. La Edad Antigua, como habíamos platicado, pues es una edad que se caracteriza directamente dentro de lo que fue el Imperio Romano, más específicamente en el año 476 después de Cristo. Esto de alguna manera viene a influir dentro del derecho civil, marcando en sí dos figuras muy reconocidas dentro del derecho romano enfocadas al derecho civil, como era el jus civile y el jus gentium.
el derecho nacional y el derecho del extranjero. Vemos cómo en Roma, de alguna forma, ya se le daba cierta importancia a las personas que eran ciudadanos romanos y a las personas que venían de afuera. Vemos cómo entonces, poco a poco, se da dentro de estas características de la edad antigua. Dentro de nuestra diapositiva podemos ver cómo se marcaba el derecho nacional, en el momento que era el derecho reconocido a los ciudadanos romanos. Vemos cómo a ellos se les reconocía ciertos derechos y asimismo, pues también había cierta diferencia con los derechos reconocidos a las personas que iban de afuera hacia el pueblo. Teníamos también el derecho privado en sentido estricto. Cuando hablábamos del derecho privado en sentido estricto, directamente era ese derecho que se le daba a estas otras personas. Vemos cómo también se denomina como un conjunto de leyes. Se daba también, entonces, un compendio de leyes que iba a regular a todo el imperio romano. Poco a poco sabemos nosotros de que el imperio romano se caracterizaba por ir de manera, de alguna manera, pues poco a poco adquiriendo mayores territorios. Vemos como el imperio romano en una etapa de la historia fue parte de muchos de los países que hoy en día son independientes y que fueron parte del imperio romano por esas conquistas que se daban. Y ellos imponían precisamente su derecho a cada uno de estos lugares que iban conquistando. Vemos también así mismo cómo se le daba una denominación en general al derecho. Cómo podíamos ver nosotros el derecho romano enfocado entonces en todo ese imperio. Posterior a ello, pues vamos a tener de que el imperio romano cae y con esto se marca una etapa más de la evolución del derecho civil. Al caer entonces el imperio romano, estamos nosotros marcando la etapa en la cual culminamos la edad antigua y comenzamos con una edad media. Y en esta edad media, pues vamos a tener acá que se va a caracterizar con un punto importante como lo fue el descubrimiento de América. Esto en el año de 1492 y se dio en su momento también con dos características en cuanto a esta edad media enfocado a la evolución del derecho civil. Tenemos entonces que para hacer un sinónimo siempre se mantenía derecho civil, un sinónimo de derecho romano. A pesar de que ya no se aplicaba el derecho romano porque ya había caído el imperio, siempre se mantenía, al decir derecho civil, como decir un derecho romano, por la gran influencia que tuvo dentro del derecho civil a niveles de otros estados y que siempre se tomaban como referencia el derecho romano para poder aplicar sus propias legislaciones. Vemos cómo ese estudio que se dio en Roma en cuanto a las diferentes instituciones del derecho marcaba a que otros estados siempre siguieran el camino de cómo denominó el derecho civil Roma y cómo trató diferentes instituciones. Asimismo, pues nos indica de que también había una legislación universal y común para cada pueblo. Como habíamos indicado, en su momento, si bien es cierto, teníamos las ideas universales de lo que cómo denominaba el derecho romano al derecho civil, también en su momento se indica de que también cada pueblo tenía su propia legislación. La segunda característica en cuanto a esta edad media que se pudo percibir era lo referente a cómo se denominaba un derecho común y que reunía los otros derechos. Se deslidan, perdón, y autonomismo. Vamos entonces, posterior a ello, a tener acá una edad moderna. Y la edad moderna en su momento, pues se da con un hecho dentro de la historia que es la Revolución Francesa. Vemos cómo la Revolución Francesa en su momento pues también tuvo mucho que ver dentro de esta otra etapa de la evolución del derecho civil, como es la etapa moderna. Y acá, poco a poco, entonces vamos a ver dentro de algunas de las características que presentó esta etapa de evolución del derecho civil,
teníamos entonces de que hubo una privatización para cada pueblo. Seguimos entonces la línea que cada uno de los estados creaba sus propias normas, siempre bajo una influencia del derecho romano. Asimismo, se dio un establecimiento del derecho privado y subterráneo. Y por último, hubo una codificación del derecho para cada estado. Cuando hablamos nosotros de codificación, vamos a tener en cuenta de que vamos a hablar de código. Cuando hablamos de un código, vamos a tener nosotros un cuerpo normativo que va a simplificar, que de alguna manera va a complementar y va a realizar un conjunto de normas que van enfocadas a un bien, en su momento jurídico, va a ir enfocados a intereses particulares y de alguna manera se van a concentrar para poder regular cierta vida del ser humano. En este caso, cuando hablamos nosotros de codificación, es porque en cierto momento de la historia se unificó ciertas leyes que le van a ser de interés al hombre, específicamente el derecho civil, para poder regular todas sus instituciones en un solo cuerpo normativo. Entonces, aquí nace dentro de la historia el primer código civil. Y este primer código civil, pues como repetía, por el hecho directamente de la Revolución Francesa, se lleva el primer código civil en Francia. Este fue realizado por Napoleón Bonaparte, por lo cual se indica de que el primer código civil también se le denomina indistintamente como el Código Napoleónico. Este entonces es el primer código civil dentro de la historia. Bueno, continuemos entonces hablando un poco siempre de la evolución e historia del derecho civil. Vamos a pasar ahora a hablar un poco acerca de las definiciones que podemos encontrar nosotros del derecho civil. Ya hablamos un poco de la historia, ya hablamos un poco del origen, ya hablamos un poco de la evolución, y ahora vamos a ir cayendo un poco más en cuenta ahora a lo que es la definición del derecho civil. ¿Cómo definimos nosotros el derecho civil? Quiero tener algo muy en cuenta acá, de que vamos a mencionar dos definiciones, una corta y una un poco más extendida, y asimismo yo les voy a dar una definición que también me ha servido a mí bastante y poder tener en cuenta todos los aspectos importantes dentro del derecho civil. Pero es importante de que ustedes conozcan las diferentes definiciones para que ustedes, con propio criterio y conocimiento del derecho, ustedes puedan también armar sus propias definiciones, toda vez tengan los elementos más importantes de una cierta ciencia en específico o una cierta rama del derecho en específico. Perfecto, entonces vamos a mencionar la primera definición. Esta es una definición corta. Nos indica que el derecho civil es el conjunto de normas jurídicas referentes a las relaciones entre las personas y el campo estrictamente particular. Esta definición es de Rafael de Pina. Si vemos, es una definición bastante corta, es una definición bastante concreta, que es un poco de lo que ya hemos platicado, que nos indica de que es ese conjunto de normas jurídicas importante, no morales, no éticas, no religiosas. Es el conjunto de normas jurídicas referentes a las relaciones entre las personas y el campo estrictamente particular. No está diciendo relaciones entre personas y el Estado o en su momento entre el Estado y las personas en particular, sino siempre son esas relaciones entre particular, estrictamente entre personas. Entonces tenemos acá ya la primera definición, bastante corta, bastante concreta, bastante entendible. Ahora bien, vamos a pasar a una definición un poco más completa. Esta definición es del autor Federico Puig Peña, la cual nos indica: derecho civil es el conjunto de normas de carácter privado que disciplinan las relaciones más generales de la vida, en las que las personas que intervienen aparecen como simples particulares, independientes de su profesión, clase social, condición o jerarquía.
Bueno, aquí si vemos, ya se amplía un poco más la definición, nos menciona otros términos, pero siempre van enfocados a la primera definición. Tenemos algo aquí por aparte que nos indica de que son normas de carácter privado. Quiero que tengamos muy en cuenta que cuando nosotros hablamos del derecho, el derecho se divide en dos ramas. El derecho general se divide en dos ramas. Vamos a tener ramas generales, como es la rama del derecho público y la rama del derecho privado. ¿A qué se refiere cada una de estas? Cuando hablamos nosotros de la rama del derecho público, estamos hablando directamente de todas aquellas ramas del derecho donde se va a ver involucrado el Estado y particular. Como ejemplo, podemos mencionar el derecho penal, el derecho laboral, en su momento, que van a ser ramas que van a ir siempre de la mano del Estado y de particular. Y mismo también el derecho administrativo. Por otro lado, dentro de las ramas del derecho privado, vamos a tener entonces aquellas ramas del derecho donde no participa el Estado, sino son relaciones entre particulares. Acá entonces tenemos inmerso al derecho civil, al derecho notarial. Entonces acá vemos cómo solo particulares son los que están inmersos en esta relación. Es por ello que esta definición de Puig Peña nos indica de que son normas de carácter privado. ¿Por qué privado? Porque son relaciones, como lo repito, entre particulares. Y estas relaciones se generan de la vida, de las personas, donde intervienen como simples particulares. ¿Qué nos indica esto? De que independientemente de su estrato social, independientemente de la ideología que puedan tener, independientemente de la religión que puedan profesar, siempre van a tener las mismas condiciones bajo el derecho civil. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos dos definiciones. La primera, una definición corta, pero bastante concreta. La segunda, una definición con elementos un poco más completos, pero siempre bajo el mismo sentido del derecho civil. Y por último, pues también yo les quiero mencionar una definición personal que me ha funcionado bastante bien, incluso a la hora de pues estar presente bajo un examen técnico profesional, a la hora de poder sustentar los exámenes privados, pues también fue una definición que hasta cierto punto pues también pude defender ante mis examinadores y que contiene todo lo referente al derecho civil. Y esta definición pues está basada, a mi criterio, en el propio Código Civil. El Código Civil, poco a poco vamos a ir viendo de que es una norma en particular que va a llevar a cabo o que contiene las normas específicas del derecho civil. Y como en su momento hablamos de codificación, vamos a ver cómo en un mismo cuerpo normativo se encuentran todas las normas referentes al derecho civil. El Código Civil se divide en 5 libros. 5 libros que van a ser los más importantes temas dentro del derecho civil. Entonces, yo para poder formar una propia definición, pues dentro de la misma incluyo cada uno de estos libros. Y como toda definición de derecho, siempre comenzamos nosotros con indicar de que pues es ese conjunto de normas jurídicas, hablamos jurídicas, le vamos a agregar también de que tiene sus propias doctrinas, principios e instituciones, y todas esas normas jurídicas, principios e instituciones, ¿qué es lo que van a regular? Van a regular entonces todo lo concerniente al derecho civil que encontramos en el Código Civil. ¿Y cuáles son? Repetía, tenemos 5 libros dentro de nuestro Código Civil. El primer libro es de las personas y de la familia. El segundo libro es de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. El libro tercero, de la sucesión hereditaria. El libro cuarto, del registro de la propiedad. Y el libro 5, del derecho de obligación. Entonces, si dentro de mi definición yo incluyo cada uno de estos libros, ya para poder concretar en una definición, yo puedo decir de que el derecho civil es ese conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que regulan a la persona y la familia, que regulan los bienes de la propiedad y demás derechos reales, que regulan de la sucesión hereditaria, así como el registro de la propiedad y el derecho de obligación. Con eso, prácticamente, yo incluyo dentro de mi definición
todo lo referente al derecho civil. Como repito, esta es una definición puramente propia, la cual a mí me ha funcionado muy bien porque dentro de la misma tengo inmerso todo lo del derecho civil. Pero ustedes con la experiencia, con los conocimientos, poco a poco va a llegar a un punto donde ustedes van a poder crear sus propias definiciones. Bueno, continuemos entonces con el tema. Vamos a pasar a una diapositiva más y ahora vamos a indicar en dónde se encuentra ubicado el derecho civil. ¿En dónde lo vamos a ubicar? Vamos a ubicarlo específicamente dentro del ámbito del derecho privado. Ya expliqué, jóvenes, cómo se divide el derecho en una rama pública y en una rama privada. Sabemos que en la rama pública interviene el Estado dentro de las relaciones con particulares y dentro de la rama del derecho privado únicamente participan los particulares entre sí. Como ejemplo, una compraventa de un bien inmueble en el cual pues yo tengo el deseo de comprar una casa y hay otra persona que tiene en su momento la disposición de vender su casa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos nosotros a venir a hacer un negocio, vamos a tener una relación entre particulares y esto se encuentra inmerso dentro del derecho civil. A eso se refiere entonces cuando hablamos de que el derecho civil se encuentra dentro del ámbito del derecho privado. Asimismo, nos indica de que el derecho civil se encuentra también junto al derecho mercantil y al derecho notarial. Hablamos también en su momento en cuanto a la ubicación, que nos indica de que se aplica en asuntos de las personas en su condición de simples particulares. ¿Qué significa esto? De que no importa si yo hago un negocio con una persona, ¿qué les diré? De que tiene una diferente religión mía, que tiene una diferente forma de pensar, de que de repente yo apoyo a un partido político y él apoya a otro partido político, va a haber alguna diferencia entre nosotros. No, nos dice entonces directamente de que aplicando en asuntos donde las personas en su condición de simples particulares, que no importa en su momento que ellos pertenezcan en su momento a otra ideología, a otro tipo de estrato social, siempre vamos a tener los mismos derechos como particulares. Por último, nos indica asimismo que es un derecho extenso y frecuentemente por su esfera de acción. Esto nos indica entonces de que el derecho civil comprende muchas de las formas de interactuar del ser humano. Es por ello que es extenso y su esfera de acción es frecuente. Bueno, pasemos a una diapositiva más, siempre continuando con nuestro tema de derecho civil. Y ahora vamos a pasar nosotros a lo que es la codificación del derecho civil en Guatemala. Ya hablamos al inicio, dentro de una de las diapositivas, en cuanto a la codificación, dijimos nosotros de que iba a ser el concentrar muchas figuras jurídicas, muchos derechos en un solo cuerpo normativo. Y en este caso, pues el derecho civil no es la excepción. Ya hablamos nosotros del primer código civil en la historia, que fue el Código Napoleónico, fue el Código Civil de Francia, que se dio con la Revolución Francesa. Pero ahora pues vamos a hablar nosotros un poco de codificación, pero a nivel de Guatemala. Y en Guatemala vamos a indicar de que han existido 3 códigos civiles. Vamos a mencionar cada uno de ellos, en qué año fueron y bajo, en su momento, quién fue quien los creó. Bueno, entonces cuando hablamos de codificación, jóvenes, el primer código civil en Guatemala, este fue realizado en el año de 1877. En el año de 1877, pues se da el primer código civil bajo el número de decreto gubernativo 176 de el mes de marzo de 1877, bajo el presidente Justo Rufino Vázquez. Este es nuestro primer código civil. Y acá entonces nosotros ya teníamos una normativa en específico que iba a tratar todo lo referente al derecho civil. Posterior a ello, pues vamos a tener un segundo código civil. Este código civil es en su momento elaborado en el año de 1933. Este segundo código civil pues nace bajo el decreto
1932 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala. Posterior a ello, pues vamos a tener este tercer código, que es el Código Civil del año de 1963. Este código de 1963 es el que tenemos actualmente vigente. Vemos de que este tercer código está identificado bajo el Código Civil Decreto Ley 106 de fecha 14 de septiembre del año de 1963 bajo el presidente Enrique Peralta Azcurá. Bueno, quiero que tengamos algo muy en cuenta en cuanto a este último Código Civil. Si vemos este último Código Civil, es el que tenemos vigente a la fecha. Ustedes ven el año, es en el año de 1963 cuando fue creado. ¿Pueden hacer ustedes cuentas cuántos años lleva vigente este Código Civil? Hacen sus cuentas y definitivamente van a indicar, pues sí, la verdad que sí ya lleva sus añitos, ya lleva, hagamos cuentas rapidito, 63, 63, 83, 93, 2003, ya llevamos 40, prácticamente va a cumplir 50 años en el 2023. Imagínense, ya casi 50 años de tener vigente un Código Civil. Cuando ustedes toman su Código Civil y lo empiezan a leer, es un código muy bien elaborado. Es por ello que este código lleva casi 50 años en su momento en vigencia, sin tener mayor número de modificaciones en el mismo, por el hecho de que fue un código en su momento muy bien elaborado. Un código que hasta el día de hoy nos ha funcionado, pero que siempre hay cosas que durante la historia y en su momento la misma evolución del ser humano, hay ciertas cosas de que sí, no voy a negarlo, pues necesitarían algún tipo de cambio. No vamos a negar que las relaciones entre particulares de 1960 a las del 2020 en adelante, pues hayan sufrido algún tipo de cambio, ¿verdad? Entonces vemos cómo antes, pues las relaciones entre particulares, una compra-venta por medio de escritura pública, pues era lo más común. Ahora incluso nosotros ya vemos compraventas en línea, en su momento de que voy a adquirir un producto en el marketplace, que voy a venir y voy a pedir un producto a Estados Unidos y que me lo traigan. Pero si vemos nosotros todas esas figuras jurídicas, muchas de ellas, pues no las vamos a ver reflejadas en el Código Civil como tal, por el hecho de que su nacimiento se da en el año de 1900. Incluso de la lectura del Código Civil, actualmente ustedes van a encontrar palabras que muchas veces ya ni se usan. Van a encontrar figuras en su momento de que ya ni se usan, pero es por lo mismo de todos los años que han transcurrido. Si bien es cierto, es un código muy bien elaborado, a mi criterio, sí hay cosas que deberían ser modificadas, ampliadas a la realidad del día de hoy del ser humano. Bueno, otra situación que me llama la atención y quiero mencionárselas dentro del Código Civil actual, que tenemos nosotros en vigencia, espero, jóvenes, de una vez aprovecho para decirles, espero de que la mayoría ya tengan su Código Civil allí en su escritorio, o si no, pues en estos próximos días compren su código, porque dentro del curso vamos a utilizar nosotros nuestro Código Civil para consulta en cada momento y para que ustedes puedan hacer sus respectivas anotaciones. Yo ya tengo mi Código Civil acá lo tengo, es el Código Civil Decreto Ley 106. Importante, quiero hacer acá una mención, es el que ustedes se puedan hacer esta pregunta. ¿Quién crea las normas actualmente en el Estado de Guatemala? ¿Quién promulga las leyes en el Estado de Guatemala? Me imagino que muchos a su mente vino en este momento, pues definitivamente el organismo legislativo a través del Congreso de la República, conformado por los diputados representantes de cada departamento. Perfecto. Entonces, si vemos nosotros, el Código Civil actual nos indica en su momento de que es un decreto ley. Es un decreto ley. A diferencia de que ustedes toman cualquier otra ley que ustedes tengan a la mano, van a encontrar de que son decretos legislativos. ¿Por qué un decreto legislativo? Porque es un decreto que elaboró el Congreso de la República en su momento a través de sus diputados.
específicamente el organismo legislativo. Pero en este caso no. En este caso nos indica de que es un decreto ley y nos indica de que fue elaborado por el presidente Enrique Peralta Zurria. ¿Cómo va a ser eso entonces de que un Código Civil no sea el Congreso de la República quien lo elabore, sino un presidente? Sencillamente, jóvenes, cuando hablamos nosotros de un decreto ley, es porque fue una ley o un código elaborado bajo un gobierno de facto. ¿Qué es un gobierno de facto? Es un gobierno que en su momento se dio por la fuerza. Un gobierno que se dio en la necesidad de dejar sin efecto alguno de los poderes del Estado. En este caso en específico, se dio el caso de que se disolvió el Congreso de la República y el presidente en Consejo de Ministros elabora este Código Civil. Es por ello que tiene la denominación de un código o un decreto ley. Tanto el decreto ley 106, que es el Código Civil, como el decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, fueron elaborados bajo un gobierno de facto, específicamente en el gobierno del presidente Enrique Peralta. Bueno, jóvenes, vamos culminando ya el tema del día de hoy. Veo que ya estamos con tiempo. Entonces, vamos a culminar esta clase con unas preguntas que ustedes les van a servir para poder hacer un ejercicio personal en cuanto así pudieron absorber, captar un poco de lo que platicamos en estos 45 minutos. Primera pregunta, ¿con qué otro nombre es conocido el derecho civil? Número 2, ¿qué es codificación? Número 3, ¿qué otro nombre recibe el Código Civil? Pregunta número 4, ¿de cuántos libros se encuentra integrado el Código Civil de Guatemala? Y pregunta número 5, ¿qué es el Código Civil? Perfecto, entonces, para responder estas preguntas, ustedes se van a auxiliar del video de 15 minutos sobre la clase, sobre esta clase de 45 minutos, y cualquier otro material que ustedes puedan utilizar para poder responder. Para mí fue un gusto haber compartido esta primera clase con ustedes. Espero compartir una siguiente la próxima semana y desde ya éxitos en las clases que aún tienen por recibir. Que tengan ustedes un feliz día.